Muy buenos días para todos. Vaya, un cordial saludo a todos los chicos del noveno grado. Aquí nos saluda el profesor Roberto Vera. Gustoso de poder volver a reencontrarnos con ustedes. Hoy vamos a dar continuidad a lo que tiene que ver nuestro programa de estudio de la materia desarrollo personal. Nos vamos a meter en una nueva unidad en nuestro libro. Ustedes lo van a encontrar, para los que me van a seguir en el libro de texto, en la página 77. Allí vamos a trabajar el día de hoy con otro tema muy importante que tiene que ver con nuestra formación acerca del desarrollo personal, basado más bien un poco en la formación ética, cívica del ciudadano en general. Repito de vuelta, página 77 en el libro, ustedes me van a seguir. Hoy tenemos el tema derechos y responsabilidades, un tema que ya habremos escuchado en algún momento. No creo que sea la primera vez que lo estamos escuchando. Hoy tenemos un poco este tiempo en la cual queremos compartir este tema muy importante que tiene que ver con lo que corresponde a los derechos y responsabilidades de las personas en general que viven en una sociedad, en una comunidad. Pero vamos a recordar a qué nos referimos cuando hablamos de derechos. Dice aquí la definición que tenemos también, parafraseando lo que tenemos en el libro de texto: la ciudadanía tiene derecho a que los servicios se realicen de acuerdo con los principios de celeridad, digo bien, oportunidad y proporcionalidad. Esto es muy importante recordar lo que significa, un poco lo que tiene que ver con la definición de qué es, a qué llamamos derechos, desde este punto de vista, de la formación ciudadana, que tiene que ver con los derechos y las responsabilidades. Y la responsabilidad sencillamente es lo que corresponde un poco de parte del ciudadano al cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar las decisiones o realizar algo. Simplemente así podemos resumir en a qué nos referimos cuando hablamos del término responsabilidad. Bien, aquí lo que vamos a hacer a partir de ahora un poco es meternos en un cuadro comparativo, rápidamente resumiendo, cuáles serían los derechos y responsabilidades principales que como ciudadanos debemos tener en cuenta de desarrollarlo en nuestras vivencias, en nuestras decisiones como personas. Vamos primero al cuadro de los derechos, como allí ustedes ya tienen en pantalla. ¿Qué significa derechos? Es lo que simplemente es mi derecho que yo reciba eso de parte de mis semejantes o de la ciudadanía o de la sociedad, si es que queremos llamarlo de esa manera. Y podemos resumirlo en los principales derechos que todos ustedes tienen o que todos tenemos como ciudadanos. Dice ahí libertad de expresarse, eso está garantizado por la Constitución Nacional. Hay libertad de expresión en nuestro país. También libertad de religión, cualquiera puede profesar la religión que quiera. No existe en la Constitución Nacional y por ende en nuestras leyes ninguna religión que esté prohibida en nuestro país. Eso es muy importante, chicos, que ustedes sepan. Y por ende también tengo que respetar cualquier creencia ajena, ya que la ley así lo define. Derecho a votar: todo ciudadano que haya cumplido los 18 años de edad, es decir, la mayoría de edad, y que esté inscrito en el registro de votantes, en el registro cívico, tiene derecho a votar. Esto es muy importante también. Derecho a solicitar empleo: todo paraguayo natural o inclusive extranjero que vive en nuestro país, pero preferentemente los que son naturales de nuestro país, inclusive en cualquier otro país, tiene derecho a solicitar un empleo. También desde el punto de vista de la política o de los actos cívicos, mayormente esa es la forma en la cual nos referimos a este tipo de situaciones, todo ciudadano tiene derecho a postularse como candidato a cualquier puesto público, ya sea desde un concejal, desde un intendente, diputado, senador, lo que sea.
todo paraguayo, obviamente que cumpla con los requisitos que impone la ley, ¿no es cierto?, tiene derecho a candidatarse para algún cargo público. Este entonces es el cuadro que nos explica cuáles son algunos de los principales derechos que se deben dar en una comunidad, en una sociedad que está bajo un orden de derechos, es decir, que está regido por las leyes. Bien, pasamos al siguiente cuadro que tiene que ver con las responsabilidades. ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades principales? Apoyar y defender la Constitución. En primer lugar, todo ciudadano tiene la responsabilidad no solamente de apoyar, sino cumplir y hacer cumplir inclusive la Constitución Nacional. Participar en el proceso democrático, es decir, que todos tenemos que poner nuestro grano de arena, por lo menos en teoría, ¿no es cierto?, para que el país siempre sea de libre expresión y haya una libertad de expresión para todos. Respetar y obedecer las leyes es otra responsabilidad principal, que todos estamos obligados a respetar las leyes. Y el último y muy importante es respetar los derechos, creencias y opiniones de los demás. Esto, chicos, es muy importante tener en cuenta. Un poco aquí un resumen de lo que tiene que ver con los derechos y responsabilidades que todo ciudadano tiene en nuestro país. ¿Ok? Bien. Después tenemos aquí en el libro algunas razones importantes. Dice que todo esto se tiene que dar es porque necesitamos aprender a convivir. Necesitamos tener en cuenta la necesidad de educar en valores, y también hay que tomar en cuenta un poco el déficit de la ciudadanía, a veces en cumplir no solamente los derechos, sino más bien sus responsabilidades. También podemos citar aquí que necesitamos un aprendizaje de ciertas normas de comportamiento que a veces ni siquiera la conocemos. No es que no las conozcamos, que ni siquiera sabemos cuáles son las normas de comportamiento cívico de una persona. Por eso aquí les he resumido un poco los más importantes en lo que tiene que ver a derechos y responsabilidades de todo ciudadano, no importa su situación social, económica, estamos llamados a cumplir derechos y responsabilidades. ¿Ok? Muy bien, ¿cuáles son las distintas dimensiones de la ciudadanía? Esto para entender un poco desde qué punto de vista se deben cumplir, desde qué contexto se deben cumplir los derechos y las responsabilidades en un ciudadano común. Por un lado tenemos la dimensión ética, que tiene que ver con los valores. Tenemos que tener en cuenta los derechos y responsabilidades, porque en ello consiste también los valores morales, los valores éticos de una persona. A eso nos referimos con dimensión ética. Por otro lado tenemos la dimensión política, que tiene que ver un poco con los derechos y obligaciones constitucionales que tenemos en las leyes, la responsabilidad con la sociedad y el bien común, y las relaciones de poder, es decir, que cuando una persona políticamente está en un alto cargo público, necesita tener en cuenta que debe tener en cuenta que un acto público también es un acto de poder. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta a qué nos referimos con relaciones de poder. La dimensión cívico-social tiene que ver un poco con los miembros de la comunidad, es decir, yo debo tener en cuenta que vivo en una comunidad, que no estoy aislado, y más todavía nosotros que vivimos en una ciudad altamente poblada. Eso siempre también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? Pero una cuestión que yo debo entender es que vivo entre mucha gente, hablando en términos sencillos, y debo saber manejarme dentro de ese contexto. Las relaciones mutuas tienen mucho que ver con esto, y también la forma en que vivimos juntos, como es lo que acabo de mencionar. En eso consiste lo que entendemos como dimensión cívico-social de la ciudadanía en cuanto a sus derechos y responsabilidades. La dimensión cultural tiene que ver un poco con el patrimonio cultural común que define a la comunidad respecto a la sociedad que lo rodea. También la cultura nos indica un poco por qué es importante responder con una actitud adecuada a lo que tiene que ver
los derechos y las responsabilidades. Esto, chicos, es muy importante que podamos tener en cuenta las diferentes dimensiones en las cuales se debe enmarcar los derechos y las responsabilidades. Bien, ¿hasta dónde llegan nuestros derechos? Esto es muy importante tener en cuenta porque siempre se cree que mi derecho no tiene fin, mi derecho va hasta donde a mí se me cante, y no es así. O sea que mis derechos solamente van en el sentido de que tengo que entender que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Que así como yo siento que tengo un derecho X, el ser humano, mi semejante, también tiene el mismo derecho. Esto es muy importante tener en cuenta en nuestra vivencia ciudadana. Ejercer nuestra libertad, pero respetando el derecho de los demás. Siempre se dice yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Hasta cierto punto eso es cierto, pero yo tengo que tener en cuenta que mi libertad va hasta donde comienza el derecho de los demás. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, hasta aunque eso sea un poco limitada la expresión, pero teniendo en cuenta que debo respetar los derechos de los demás. Se deben establecer normas, obviamente las normas son las que me indican en dónde terminan mis derechos o hasta dónde van mis derechos. Vuelvo a repetir, chicos, nuestros derechos no van al infinito, no van de una manera en la cual no vaya a tener algún límite, porque en algún momento mis derechos terminan. Los derechos son, justamente lo que acabo de decir, son limitados por los derechos del otro. Esta es otra manera de explicar la primera circunferencia que tenemos allí arriba, que los derechos son limitados, o sea, terminan mis derechos donde comienzan los derechos de la otra persona, de mi semejante. Esto es muy importante entender porque a menudo uno escucha decir yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que quiero, nadie me puede detener, etcétera y tal. A veces decimos ese tipo de cosas, pero eso no es tan así como nosotros muchas veces tendemos a pensar. ¿Ok? El derecho es el orden normativo de la conducta, debemos tener en cuenta eso, que el derecho también es algo que me ayuda a regular mi vida, a entender mi vida y a ordenar mi vida. Esto es muy importante. ¿Ok? Bien, por otro lado, ¿hasta dónde llegan nuestras obligaciones? Nuestras obligaciones tienen que ver un poco con esforzarnos a practicar los valores. Nunca vamos a ejercer, nunca vamos a ser ciudadanos responsables si es que no practicamos los valores. Nuestras obras deben beneficiar a los demás. Una de las mejores maneras de respetar los derechos de la otra persona y ejercer mi responsabilidad como ciudadano es que mis acciones deben beneficiar a los demás. Y aquí podemos hacer una pequeña reflexión entre paréntesis, como a mí siempre me gusta lanzar una pequeña reflexión en medio de la clase. Sería bueno, chicos, que aquí en este punto podamos reflexionar y pensar, ¿será que mis acciones, mis actitudes están beneficiando a los demás? ¿No será que tengo alguna actitud, alguna acción que esté dañando y hiriendo a otras personas? Una de las maneras de cumplir correctamente nuestra responsabilidad es de ser conscientes y hasta el punto de cambiar alguna acción que pueda perjudicar la integridad física, psicológica o emocional, por si se quiere, de la otra persona. ¿Ok? Someterse a las leyes justas sin privilegios, esto es otra manera de ejercer correctamente mi responsabilidad, no hacerme el caprichoso, no hacerme el rebelde sin causa. La historia nos ha enseñado que todos los que se han rebelado contra las leyes impuestas en la sociedad no han terminado bien. Los rebeldes sin causa por lo general terminan o en la cárcel o muertos o olvidados en algún lugar lejano. Así es que no nos lleva a ningún lado hacernos el rebelde sin causa. Eso no funciona. Eso es una utopía. Una utopía, ¿qué quiere decir? Algo que es un sueño, no es real. Por lo general, todas las personas que han armado alguna especie de revolución, entre comillas, contra las leyes impuestas, no han terminado bien.
El deber es una obligación ética y moral. También esto nos ayuda un poco a saber hasta dónde van nuestras obligaciones. Y aquí una dimensión muy importante de esto es que es una obligación ética cumplir mi responsabilidad. Se dan cuenta, chicos, qué importante es analizar un poco, no solamente saber cuáles son mis derechos y obligaciones, sino por qué tengo que cumplirlas, por qué tengo que llevarlas adelante. ¿Ok? Espero que esta breve clase nos invite un poco, por un lado, a reflexionar qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando en esta sociedad tan compleja y en este tiempo tan complejo en el cual nos toca vivir. ¿Ok? Bien, hasta aquí llegamos entonces. Esta clase va a continuar en la próxima emisión. Esta clase vamos a partirla en dos partes para no hacer muy larga la transmisión. Y aquí quiero que me presten atención. Ustedes van a realizar la actividad que está en la página 82 y en la página 83, pero hasta el punto 4, a no confundirse. Hasta el punto 4 de la página 82, porque a partir del punto 5 eso le va a corresponder a nuestra siguiente emisión, a nuestro siguiente tema, que también es muy importante que vayamos a desarrollar. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención, espero que todos sigan bien, les envío un fuerte abrazo y nos reencontramos en nuestra próxima emisión.